El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Este jueves 1 de julio del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas. Les comparto con ustedes cómo destacó la prensa internacional lo ocurrido en la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Humanidad, declarada así por la UNESCO en el año 2000. Se desata un gran incendio en la mayor universidad de Venezuela y no hay agua para apagar el fuego. Así lo destacó el Comercio de Perú y ofrecía la siguiente información. Dirigentes estudiantiles y autoridades académicas dijeron que la falta de agua en las instalaciones de la UCB complicó el trabajo de los cuerpos de emergencia. Tras horas de incertidumbre, el incendio fue controlado con camiones cisternas enviados por gobiernos locales. Es francamente muy triste lo que está ocurriendo en nuestro país, producto de lo que hemos vivido lamentablemente durante los últimos 20 años. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero se destruyó parte de este patrimonio de la humanidad. Sobre el tema del avance de la pandemia en nuestro país, ayer la Organización Panamericana de la Salud confirmaba algo que han dicho académicos, investigadores venezolanos que han advertido desde hace días, y es que este compuesto o biológico cubano que están aplicando en Venezuela, denominado Abdala, no cuenta con el aval de ningún organismo internacional, incluyendo la OMS. De hecho, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, decía que tienen que ser publicados, o al menos combinaba a las autoridades cubanas y venezolanas a publicar los resultados de sus ensayos clínicos, y llamó a las autoridades reguladoras de estos países a que utilicen o brinden, mejor dicho, información transparente sobre la evaluación del producto. Tenemos esta declaración, ya la vamos a compartir con ustedes, pero también tenemos, creo que a nuestro primer invitado vía telefónica. El presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, el doctor Enrique López Loyo, nos acompaña. Ayer se emitió un comunicado conjunto suscrito por 7 academias de nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, a tu orden, aquí estamos. Pues doctor, yo le pedí una primera valoración. Ayer, insistimos, el subdirector de la OPS venía a confirmar lo que ustedes vienen advirtiendo internamente en nuestro país, académicos y científicos, y es que este componente, o compuesto, mejor dicho, biológico cubano, denominado Abdala, no cuenta con la aprobación de ningún organismo internacional. Más aún se desconocen los detalles acerca de los ensayos clínicos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, nosotros ya lo dijimos 3 horas después del anuncio del gobierno de haber traído 30.000 dosis y luego 24 horas colocarla en esa población que está en el área metropolitana de Caracas. Advertimos que no existía ninguna consistencia sobre el uso de esta formulación de vacuna para Venezuela,
que es una fase experimental que todavía no ha sido debidamente publicada en revistas científicas validadas por pares internacionalmente. Es decir, estábamos asistiendo en ese momento, considero yo, el error histórico más grande de la salud pública venezolana, e igualmente confirmando que Venezuela no tiene ningún tipo de soberanía sanitaria para tener la capacidad de decidir sobre los mecanismos de estudio en organismos regulatorios nacionales, como lo es el Instituto Nacional de Higiene, puesto que esta institución de manera simultánea dio el visto bueno a estas formulaciones, cosa que no había ocurrido con el propio SEDMED, que es el organismo regulador en la isla de Cuba. Ahora, la preocupación además es que esto lleva a una violación flagrante del derecho humano internacional, como son los preceptos que están en protocolos bajo estudio experimental que se definían en la Declaración de Helsinki, en la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO y otros documentos que respaldan el hecho de que las personas no pueden ser sometidas a través de una orden unilateral a este tipo de fases de experimentación. El día de ayer, la Organización Panamericana de la Salud nos daba la razón exacta, precisa, y notificaba que la necesidad de que estos protocolos formulados en la isla deban ser publicados para conocimiento de la comunidad científica y la tranquilidad de todos, sobre todo en Venezuela, que ha sido el primer país que ha recibido estos lotes de estas candidatas a vacunas y ya han sido colocadas sin siquiera tener una información precisa sobre cuáles fueron los grupos poblacionales blancos del estudio para las fases 1, en el caso de la fase 3, que es la más crucial, cuáles fueron los efectos adversos probables que aparecieron, puesto que de ahora en adelante cualquier cosa que ocurra a estas personas puede ser atribuible a la colocación de estas dosificaciones, y hemos hecho un llamado responsable desde el mismo momento para que se atiendan la norma sanitaria internacional, lo que significa además que hemos activado a la comunidad venezolana, tanto científica como de las organizaciones no gubernamentales, para solicitar una respuesta. Nosotros no somos un ente que está en la diatriba política buscando alguna figuración, sino que observamos ya con preocupación que nos hemos convertido en una institución que está pendiente de lo que puede ocurrir con el venezolano común en relación a estos procesos de vacunación que se han iniciado. Y somos garantes de que se deba cumplir la norma internacional sanitaria, repito, que ha sido flagrantemente violada en esta oportunidad de nuevo. Ahora, doctor, usted dice se trata de un error histórico. Sin embargo, probablemente es algo mucho más grave, porque está en juego, al final del día, la salud, la vida de los venezolanos. ¿Qué se sabe de estas personas que están participando sin, aparentemente, su conocimiento en este ensayo clínico con este compuesto experimental cubano? Lo escuchamos. Bueno, el error histórico, hablamos por la magnitud en la cual se ha tratado de llevar esto, porque si usted va a traer 12 millones de dosis, va a generar una ampliación de este error hasta tanto no exista la publicación, como le dije, de certificación. No sabemos nada cuál ha sido el curso de la evolución clínica de estos pacientes. No tenemos ninguna, digamos, capacidad de conocimiento sobre la evolución clínica, dado que todo se ha manejado con una opacidad a la cual estamos acostumbrados, y esa magnitud de tratar de colocar 12 millones de dosis bajo esa condición, esa magnitud del error, tiene que ver con utilizar a estas personas, porque no se puede hablar de otro término. Los estudios y ensayos deben ser sometidos primero a una Comisión Nacional de Bioética, la cual genera y revisa, generando una esquela de presentación de esa formulación a nivel nacional. Luego va a un consentimiento informado, y si son
productos experimentales. También tiene que ser informada la persona los probables efectos colaterales y saber además que al menos el 50% va a recibir no la dosis biológica, sino un placebo, que son protocolos de uso internacional para este tipo de estudios. Cuando ayer la Organización Panamericana de la Salud se hace eco igual de esta preocupación, dado que ha magnificado esto como un error y se ha publicado que la Organización Mundial de la Salud y la OPS estaban, digamos, avalando esta circunstancia, y observamos que este estudio se ha magnificado internacionalmente, dado que no hay una certificación de uso en humanos, no se conoció cuál era la primera fase en animales de experimentación, y la preocupación es latente. Aquí no estamos inventando nada, y así lo ha certificado la Organización Panamericana de la Salud. La Academia Nacional de Medicina sigue estando pendiente para evitar que se sigan ocurriendo esta serie de errores lamentables que van justamente contra la población venezolana. Debemos recordar que no estamos hablando en estos tiempos en el cual inclusive hay una norma internacional de protección a los animales de experimentación. También debemos recordar que estas declaraciones de derechos humanos protegen la integridad de las personas, y no es lo correcto que se someta de esta manera a grupos poblacionales vulnerables. Ahora, doctor, ya vamos a reponer un extracto de esta declaración que ofrecía el subdirector de la OPS. Ya mira mi equipo cuando lo tengamos para compartirlo con usted, con el resto de la audiencia, pero la pregunta que yo le haría es si la OMS y OPS no pueden hacer algo más que ofrecer este tipo de advertencias o declaraciones. Ya tenemos la declaración del subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. Vamos a escucharlo, doctor. Y yo le pedí un comentario, además, su opinión. Insistimos, si la OPS no puede ser algo más, ofrecer algo más que una declaración. Escuchemos. Muy importante que los productores de la vacuna Abdala pudiesen, se terminaron todos los estudios de fase 1, 2 y 3, primero publicar estos dados en revistas científicas para que de una manera pública la comunidad científica pueda también evaluar y conocer a estos dados. Segundo, si tiene interés de ofertar la vacuna para el mecanismo COVAX, y siempre son muy bienvenidas todas las vacunas para el mecanismo COVAX, tienen que solicitar la autorización de uso de emergencia de la OMS. Para eso va a ser necesaria una inspección para certificar que la producción está de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación de vacunas, y también una evaluación completa y detallada de todos los ensaios clínicos de fase 1, 2 y 3. Así que una decisión de algún país de utilizar vacuna es una decisión de un país, del país, tiene la decisión soberana de utilizar lo que quiera, pero para no tener prejuicios o restricción a ninguna vacuna, siempre recomendamos que las autoridades reguladoras de los países puedan brindar de manera muy transparente para su población, que evaluaron de cómo fue el proceso de evaluación, cuál es la situación de la autorización que se está. Yo creo que eso es muy importante para garantizar que las personas, las comunidades conozcan todo lo que está pasando. De nuestra parte, vamos a aguardar la publicación de los datos y también la revisión que va a hacer la OMS si el productor va a solicitar su inclusión como una vacuna que puede tener la autorización de uso de emergencia. En ese momento no lo tiene. Entonces está ahí también una invitación para que se pueda publicar los datos y también solicitar ese proceso de la OMS. Gracias. Le pregunto su comentario. Y por otra parte, cuando el señor Barbosa dice es decisión soberana de utilizar lo que quiera, bueno, siempre y cuando los ciudadanos estén al tanto de ello y se conozcan resultados científicos en torno a este tipo de biológicos. ¿Qué puede decirnos, doctor? Lo escucho. Bueno, mire, esta declaración tan meridiana, tan clara,
lo que hace es desnudar el problema. Está desnudando el problema porque aquí hay un uso autoritario del poder, digamos, en contra de la población, lamentablemente, puesto que la población tiene derecho y también es un artículo constitucional nuestro a negarse a participar en este tipo de estudios y vemos cómo la colocan en poblaciones vulnerables que están en soluciones habitacionales del propio gobierno, donde pueden ser víctimas luego de una retaliación, sacándolos de las casas que no tienen justamente ellos una certificación de propiedad. Estos son cuestiones que agravan las circunstancias que han ocurrido en Venezuela. Es un hecho cierto que la OPS y OMS, sus representantes en cada país, son realmente representantes diplomáticos que se reciben por el placer de los gobiernos de turno, y ya ha ocurrido en las fases recientes que el gobierno nuestro no ha aceptado a algún representante, puesto que no era cómodo su posición, una posición más conciliadora. Se ha cambiado recientemente ese representante en el país, pero queda clara la opacidad del procedimiento, queda claro la violación de preceptos tanto constitucionales como de declaración de derechos humanos, y además queda desnudo un procedimiento irregular. No costaba nada que las autoridades nuestras esperasen, aunque fuese una semana, que el propio organismo regulador de Cuba aprobase el uso en su territorio, pero ni siquiera ellos habían emitido un veredicto sobre sus características y uso para emergencia local. Como él lo dice, es una prerrogativa de un gobierno y de las autoridades sanitarias de cada país hacer uso de su capacidad de aprobación con organismos regulatorios locales. Pero la transparencia en circunstancias de pandemia obliga a que estos productos sean sometidos a la visual de toda la comunidad científica y médica internacional, puesto que la producción de un producto biológico de vacunas en este momento, donde se requieren en todo el mundo, es una buena noticia. Y el hecho de que se oferte como una posibilidad de distribución segura en el área del Caribe, de América Latina, este producto desde Cuba, es una buena noticia, sería una muy buena noticia, pero lo correcto es que no se reaccione de la manera como se han reaccionado por las autoridades del área del Caribe, donde dicen que ellos son autónomos para aprobar cualquier medicamento, y lo grave es que tengamos este país satélite que está diciendo todo es correcto, todo lo que viene de allá es correcto. Eso es lo que nosotros no aceptamos, porque aquí tenemos en Venezuela el Instituto Nacional de Higiene, que históricamente ha sido un instituto prístino, totalmente correcto en su proceder, y lamentamos mucho que no hayan ido por el camino de las primeras vacunas que llegaron al país, como la vacuna Sputnik V y la vacuna Sinopharm. Sí presentaron su aval científico y nosotros no tuvimos problema, y no es que seamos nosotros organismo regulatorio, no, es que lamentablemente estamos quedando como una institución que está pendiente y resguardando el derecho del venezolano de recibir un trato adecuado en esta circunstancia sanitaria tan importante desde el punto de vista por lo grave, por lo expandido, y en el cual puede ser víctima la persona de estas ofertas engañosas, porque finalmente se convierten en ello. Si mañana aparece una publicación científica avalada con una característica adecuada de estudio clínico bien llevado, bioéticamente correcto, nosotros no tendríamos problemas en decir, gracias a Dios ha ocurrido la publicación y esta formulación de vacunas va a vías a ser convertida en una vacuna dadas las características de este estudio clínico que así lo avala. Mientras más pasa el tiempo, las dudas siguen en el aire, y nosotros simplemente hacemos un llamado respetuoso a las autoridades venezolanas, primero que hagan un propósito de enmienda con este procedimiento tan irregular,
tan desesperado, desaforado, sin medir ninguna consecuencia, en la cual, por ejemplo, no participó ningún médico en el anuncio, sino que fue un anuncio prácticamente desde lo político, desde una decisión, digamos, muy mal llevada, no pensada, que ha generado toda esta circunstancia difícil, y nos pone a nosotros a solicitar de nuevo que se cumpla el precepto sanitario internacional, y nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud, con su vocero subregional, que es la OPS, nos da la razón en las últimas 24 horas. Doctor Enrique López Loyo, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la doctora Flor Puyol, viróloga, investigadora titular emérita, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra. Mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Yo le pediría una primera valoración sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas. Conversábamos hace algunos minutos con el presidente de la Academia Nacional de Medicina. Luego que la OPS confirmara que este candidato vacunal cubano que están aplicando en nuestro país, denominado Abdala, no cuenta con la aprobación de la OMS. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en efecto, eso fue una aclaratoria muy interesante y oportuna que hizo la OPS. Desde la Asociación de Investigadores nosotros emitimos un comunicado justamente explicando por qué consideramos que esto todavía es un candidato vacunal, ¿no? Cuba ha desarrollado varios prototipos vacunales basados en la porción, un fragmento de la porción de la proteína S, que es lo que usan otras vacunas como las de ARN o las de adenovirus. Ha desarrollado fase 1, 2 y 3 en Cuba, pero nada de esto ha salido publicado. Y esto es justamente lo que se está, de alguna forma, exigiendo para poderlo calificar como una vacuna. Ayer conversábamos con la doctora Yoconda San Blas, que fue presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y ella nos decía que hay dos preocupaciones fundamentales. Número uno, no se conocen efectos secundarios de este compuesto biológico porque no hay datos concretos del ensayo clínico. Y número dos, tampoco se sabe si genera una respuesta inmune contra el coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Sí. Obviamente hay preocupaciones en cuanto a seguridad, digamos, la única información que tenemos es que la fase 1 y 2 fueron aprobadas por la Agencia del Medicamento Cubana, SECMED, que la fase 1 y 2 son las que involucran justamente seguridad e inmunogenicidad.
Mi opinión personal, mis dos mayores preocupaciones con respecto al candidato vacunal son dos preocupaciones que irónicamente son diametralmente opuestas. Que vaya a generar en el grupo de personas que son ya influenciables por antivacunas mayor aprehensión hacia las vacunas. Es decir, esto es buen argumento. Vieron que se desarrollaron muy rápidamente las vacunas, ¿cómo me voy a poner esto si soy conejillo de India, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de no existir toda la información para avalar este candidato vacunal, pues entonces eso, digamos, incrementa estos temores en los antivacunas. Y en la otra preocupación es exactamente lo contrario. Personas que acepten ser inoculadas, inmunizadas con el candidato vacunal y vayan a tener una falsa sensación de seguridad. Es decir, bueno, ya estoy protegido, puedo reducir, eliminar las medidas de protección que siguen siendo tan vigentes e importantes. Y aquí quería acotar un pequeño punto, ¿no? Con vacuna, con candidato vacunal, sin vacuna, con vacuna, es importante que nosotros mantengamos las medidas de prevención, porque no es porque nosotros estamos vacunados, aún con una vacuna de reconocida eficacia, etcétera, que podemos reducir las medidas de prevención mientras no se reduzca la incidencia de esta enfermedad en el país donde habitemos, en la región donde habitemos. Porque podemos ser portadores sanos, podemos contagiar a otras personas o podemos también, infectarnos, aunque vacunados con una vacuna de reconocida eficacia se reduzcan los riesgos de hospitalización y muerte. La idea es cortar las cadenas de transmisión. Así que, digamos, estos son los dos riesgos para mí más importantes con respecto al candidato vacunal Abdalá. Ahora, doctora, en el caso concreto de la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, el régimen venezolano expresó sus objeciones argumentando supuestas pruebas sobre la reacción de esta vacuna, que sí tiene certificación internacional. Sin embargo, en el caso de Abdalá no existe ninguna información certera sobre los efectos que puede generar. Yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Sí, es una lástima porque AstraZeneca ha resultado ser una vacuna altamente, muy eficaz. Puede ser que el porcentaje sea algo menor que la de Pfizer o la de Moderna, por ejemplo, en términos de eficacia, pero ha sido usada, en Inglaterra ha sido usada enormemente y vemos cómo se ha reducido la incidencia en el Reino Unido en general de este flagelo, pues. Entonces, ha habido la preocupación de las trombos en los senos venosos. Sabemos que este es un evento muy poco frecuente, que puede ser monitoreado en el sentido de que hay que seguir, la persona debe seguir unos 15 días, cualquier síntoma, dolor de cabeza, etcétera. Hay tratamiento, hay forma de prevenir, así que es mucho más el beneficio que aporta esta vacuna a sus eventuales riesgos. Además que es la vacuna más económica que conocemos en el mercado. Nos llamó la atención, doctora, del comunicado conjunto de las academias. El párrafo donde advierten que, no se cumplen con elementales principios éticos al tomar la decisión de aplicar este compuesto biológico en el marco de las jornadas de inmunización en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, porque al ser un candidato todavía considerado un candidato vacunal, la administración de este biológico debería ser bajo el formato de un ensayo clínico, es decir, con un comité de bioética. Las personas que participan deben participar bajo el entendimiento que están en un ensayo clínico. Entonces, por eso es que se refiere en el comunicado interacadémico se hace mención a estos principios éticos. Doctora, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Yo le ruego que permanezca unos minuticos más. Okay, Al regreso quisiera referirme al tema de las variantes. También fue
motivo de discusión ayer en esta rueda de prensa de la OPS, existe preocupación sobre el avance de las distintas variantes del coronavirus en la región. En el caso de Venezuela, ¿qué sabemos? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos, hablando acerca del avance de la pandemia en nuestro país. A propósito de este comunicado conjunto que publicaban ayer 7 academias nacionales, advirtiendo, expresando preocupación, mejor dicho, por el uso de este candidato vacunal cubano, Abdala, en Venezuela. Nos acompaña la doctora Flor Puyol, viróloga, investigadora titular emérita, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Yo le dejaba una inquietud, doctora, sobre el tema de las variantes, que es de especial preocupación en el mundo, incluyendo América Latina. Ayer, en esta rueda de prensa de la OPS, se hacía referencia al respecto. ¿Qué sabemos de lo que está ocurriendo con estas variantes del coronavirus en nuestro país? La escuchamos. Las variantes, evidentemente, cuando pensábamos haber dominado este virus, pues surgen las variantes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Israel ha tenido que retomar algunas medidas de barrera, de prevención, después de haber bajado la incidencia con una exitosa campaña de vacunación. Pero, ante todo decir, las vacunas siguen funcionando, ¿no? Las variantes de preocupación tienen la habilidad, ha sido demostrado, y por eso están en esa categoría, son 4 en este momento, tienen la habilidad de transmitirse más eficientemente y además de muchas de ellas, algunas de ellas, cierto grado de evasión a la respuesta protectora. Es decir, a un vacunado es factible, es más probable que me infecte con una variante que si estuviera expuesto a un virus que no es variante. Estas variantes son alfa, beta, gamma y delta, que ahora se denominan con letras griegas para evitar un poco la discriminación del país de origen, pero termina siendo inevitable mencionar los países donde emergieron, ¿no? De esas 4 tenemos en Venezuela la alfa y la gamma. La primera que entró fue la gamma,
probablemente a través del Estado Bolívar, por la cercanía a la frontera con Brasil, donde emergió esta variante. Y esta variante tiene mutaciones que la hacen más transmisible y también un cierto grado de evasión a la respuesta protectora. Luego hemos identificado la variante alfa, que emergió en el Reino Unido. Probablemente se identificó hacia el estado Apure, probablemente entró por la frontera con Colombia, ¿no? Además de estas variantes de preocupación, hay otra categoría que son las variantes de interés, que tienen también ciertas mutaciones que las hacen sospechosas, pero que todavía no se ha confirmado, ¿no? Con la epidemiología, con todos los estudios rigurosos necesarios. Una de estas es la variante Lambda, que también la denominan la variante andina, que predomina en Perú y ha ido hasta desplazando a variantes de preocupación en países como Argentina y Chile, donde también es bastante prevalente. Esta variante la hemos identificado también en Venezuela y por ahora no sigue predominando la variante gamma, que fue la primera que entró y se diseminó muy rápidamente de este a oeste a todo lo largo y ancho del país. Doctora Flor Puyol, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, viróloga, investigadora titular emérita, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ofreciendo su opinión y análisis acerca de este tema que hemos desarrollado la mañana de hoy, que tiene que ver con la preocupación de la comunidad científica académica de nuestro país por el uso de este compuesto o candidato vacunal cubano Abdala en el marco de las jornadas de inmunización contra el coronavirus. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.